Hola, ¿qué tal? Espero que estés excelente. Y en la clase de hoy vamos a construir un asistente para el nicho de infoproductos, más específicamente con banca local, es decir, vender entregables que contengan PDFs, que contengan de pronto libros, Excels, tutoriales, etcétera. Aquí pueden ver que ya tengo un asistente funcional, es decir, que pueda tanto recibir mensajes como enviar mensajes. Y eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Además, que si estás viendo este video, te recomiendo que ya hayas visto el video anterior o los videos anteriores donde explicamos un poco más a profundidad cómo configurar la parte del entrenamiento y demás, ya que aquí quizás lo que vamos a hacer es insertar el ID preconfigurado. Si no sabes lo que es, nuevamente te invito a que veas los videos anteriores y poder explicarte la infraestructura de cómo está la estrategia para infoproductos. No siendo más, en este momento te quiero mostrar que tengo un asistente que ya tiene un entrenamiento, que tiene una serie de plantillas y asimismo disparadores. Pero la idea es hacerlo todo desde cero, o más bien explicarte cuáles son las plantillas que tiene este ID de infoproductos. Entonces, vamos a proceder a eliminar completamente el entrenamiento de este asistente. Le doy guardar. En el apartado de plantillas las voy a seleccionar todas y también le voy a dar en borrar, y también lo voy a hacer para los disparadores. De forma pertinente. En este punto puedes observar que ya el asistente está totalmente vacío, no tiene ni entrenamiento, ni plantilla, ni disparadores, y tenemos aquí un chat. Vamos a hacer unas pruebitas una vez ya que insertado el ID y explicado. Asimismo también, preferiblemente te recomiendo que no tengas ninguna etiqueta guardada para estos ejercicios. Así que tenlo en cuenta. Ahora lo que voy a proceder es a irme al apartado de ajustes y voy a buscar la parte de usar referencia opcional. Vamos a leer lo que dice nuevamente. Aquí puedes usar el ID de otro asistente creado para que todas sus configuraciones, plantillas, etiquetas, disparadores, entrenamiento y demás se puedan replicar en este asistente. Entonces lo que vamos a hacer es insertar el identificador de infoproductos. Lo tengo por acá guardado, tú lo vas a tener en la descripción de esta clase, de este video, no te preocupes. Vamos a proceder a insertarlo y le vamos a dar en guardar. Listo, en este caso nos dice la configuración se guardó satisfactoriamente. Vamos a ver, efectivamente ya tenemos una información en el entrenamiento, ya tenemos unas plantillas cargadas y ya tenemos disparadores cargados. Súper importante, así que vamos a empezar explicando una por una, y una vez explicado ya vas a saber cómo configurar tu asistente para el nicho de infoproductos. Siempre me gusta empezar por el apartado de entrenamiento porque aquí no solamente está el cerebro del asistente y la información de lo que tú vas a vender o del infoproducto que vas a vender, sino que también esta es la infraestructura fundamental de todo asistente. El entrenamiento es uno de los apartados más importantes, aunque todos son a la final importantes, pero sí es bueno empezar por acá. Aquí ya le damos directamente el nombre a nuestro asistente y directamente le decimos que el objetivo es vender, para este caso específico, un pack premium de finanzas personales 2025. Básicamente, este ID genérico o ID de ejemplo vende un pack de finanzas personales del 2025. Y ten en cuenta que no tienes que hacer grandes cambios estructurales. Simplemente adapta tu infoproducto a esta estructura, ya que muchos de ellos manejan una similitud, permitiendo así que la configuración sea mucho más fácil. Estos IDs, este entrenamiento y las plantillas ya han sido testeadas por expertos en la materia y expertos en el nicho de los infoproductos, tanto banca local, tanto Hotmart, etc. Así que trata de usar lo que más puedas la arquitectura o la infraestructura del entrenamiento. Entonces acá vas a poner cuál es
pack o cuál es el infoproducto que tú estás vendiendo, tutorial, libros, guía, curso, etcétera. Aquí le ponemos unas pequeñas, digamos, instrucciones de la personalidad del asistente que maneje cualquier objeción de forma natural, siempre brindando seguridad y confianza. El estilo de la comunicación, muy importante. Evitar términos técnicos. Esto sí es opcional dependiendo de lo que tú estés vendiendo. Aquí tenemos la longitud de la conversación, la flexibilidad, que evite omitir preguntas del cliente y también de pronto no hacer tantas preguntas al tiempo para no abrumar al cliente. Esa es una instrucción que nosotros consideramos que es importante para que podamos tener una conversión eficiente. Al principio de la conversación saludamos y proporcionamos la siguiente información. Acá vas a poner la información relacionada a tu infoproducto y recuerda que ese mensaje inicial es el que debe generar de alguna u otra forma un impacto positivo, un martillazo digital y que realmente haga que ese cliente potencial eleve su nivel de conciencia diciendo, wow, esto es lo que necesito, realmente me interesa adquirirlo. Y es que si te das cuenta, no tiene que ser demasiada información abrumadora. Simplemente tienes que tratar en el menor texto posible la información más valiosa que apunte al dolor del cliente o realmente que apunte a lo que el cliente quiere saber o quiere escuchar para que adquiera el curso. Vamos a leer un poco el ejemplo del pack de finanzas personales. Imagina tener control total sobre tus ingresos, gastos, ahorros, sin estrés, sin sorpresas. Con nuestra plantilla de presupuesto financiero mensual, vas a aprender paso a paso a través de tutoriales claros cómo gestionar cada aspecto de tus finanzas de forma sencilla y efectiva. ¿Qué hace especial a este pack? Estamos diciéndote, sí, quizás ya has visto otros packs similares, pero quiero hacerte saber que este tiene algo muy especial que otros no tienen. Entonces ahí estás generando una pequeña ventaja competitiva o un componente diferenciador para lograr captar de una forma más eficiente al lead o a ese usuario que está viendo la información. Vamos a poner esta instrucción. Responde con la palabra me interesa y te enviaré toda la información completa. ¿Por qué es importante esto? Realmente nuestra estrategia recomienda que no se ponga toda la información completa al inicio porque sí puede ser un poquito abrumadora. Lo que recomendamos realmente es que con esa introducción, si el cliente realmente tiene un interés, escriba la palabra me interesa. Pero acá también hay algo que me gustaría que tuvieses en cuenta. Como esto no es por botones, por flujos ni nada, sino que es una conversación humana, no necesariamente el cliente tiene que escribir me interesa. Puede escribir sí, claro, ok, por supuesto, cualquier palabra y lo va a entender de que efectivamente el cliente tiene un interés en tu producto. Así que no te preocupes, no tiene que ser exacto y eso es lo bueno de los asistentes con inteligencia artificial. Cuando la persona escribe, ok, me interesa, claro que sí, etcétera, vamos a proceder a compartir la siguiente información. Aquí ya vamos a desglosar un poco más a detalle la información de tu infoproducto y vamos a ver un poco el ejemplo para este caso concreto, que es el pack de finanzas. Este pack contiene una plantilla de presupuesto mensual, una plantilla para el control de ingresos y egresos, plantilla de ahorros para recorte de gastos. Si compras hoy mismo, te llevas 3 bonos exclusivos totalmente gratis. Bono 1, plantilla de fondo de emergencia. Bono 2, plantilla de gastos mensuales. Y bono 3, plantilla Smart para objetivos financieros. Mira lo que hacemos acá. Estos bonos tienen un valor real de 50,000 pesos, pero hoy los tendrás gratis. Es decir, que no solamente vas a obtener el infoproducto de los packs, sino que te voy a adicionar unos bonos que antes costaban 50,000 pesos colombianos. Obviamente, recuerda que puedes adaptar esto a cualquier parte del mundo, dólares o cualquier otra moneda en otra parte. Este ejemplo concreto es un pack financiero que se vende en Colombia. Todo eso que te estoy mostrando, los bonos, los packs y demás, tienen un precio real de 50,000 pesos y yo te lo estoy vendiendo en 10,000 pesos colombianos. Entonces, ahí se está generando una percepción de valor, es decir, que ya no me va a costar ese precio de 50,000 pesos, sino 10,000 pesos. O sea, prácticamente 5 veces más barato. Y esas pequeñas cosas, cuando las vamos sumando, aunque sean mínimas, vamos aumentando ese nivel de conciencia del prospecto, vamos convenciéndolo poco a poco para que termine tomando acción. Entonces, acá ponemos cómo funciona. Una vez realizado el pago por el método elegido,
envíanos una foto del comprobante de pago por acá. Recuerda que Seller Chat permite reconocer imágenes entre esos comprobantes. También obviamente reconoce audios de notas de voz que los clientes envíen. Así que la idea es que cuando el cliente realmente se convenza y quiera hacer el pago, envíe el comprobante. Ahora, ¿cómo va a enviar ese comprobante si no sabe dónde comprar? Para comprar, responde este mensaje con el método de pago que prefieras, Nequi, DaviPlata o Bancolombia. Es decir, el cliente sabe qué es lo que tiene que hacer para adquirir el infoproducto, paga y comparte el comprobante. Ahora, el asistente le dice, ¿prefieres por Nequi, DaviPlata o Bancolombia? Si el cliente responde, se da por entendido que ya desea hacer la adquisición o la compra de tu infoproducto, así que ya prácticamente tienes un 90% de la conversión cerrada. Aquí vamos a ver esta instrucción importante. Si el cliente menciona uno de los medios de pago, Nequi, Bancolombia, DaviPlata, estos son medios de pago a nivel nacional en Colombia. Puedes usar los métodos de pago en tu país, importante hacer esa aclaración. Debes proporcionar el número de cuenta correspondiente, dependiendo del método de pago que el cliente mencione. No te preocupes, eso lo vamos a poner un poquito más abajo. Solicitar el comprobante y muy importante mencionar. Y también te comento que por 8.000 pesos colombianos tienes acceso exclusivo al pack de 51 libros de educación financiera. Esto se conoce como Order Bump o Upsell. Sí, efectivamente podemos cerrar una venta, pero si le podemos sacar un mayor profit o un ticket un poquito más alto a esa venta, fantástico, mucho mejor, porque tenemos más rentabilidad. Entonces aquí lo que hacemos es, ¿estás interesado en comprar? Te ofrezco algo adicional por un pequeño fragmento de precio adicional. En este caso, por solo 8.000 pesos colombianos tienes acceso exclusivo al pack de 51 libros de educación financiera. ¿Qué incluye este pack? Educación financiera desde lo básico hasta lo avanzado, estrategia de inversión inteligente, etc. Si decides llevar el pack financiero, recuerda que solo pagas 10.000 pesos colombianos, que fue lo que mostramos al principio del entrenamiento. Si deseas agregar el pack adicional, que es el Order Bump o el Upsell, es lo mismo, entonces tendrías que pagar un total de 18.000 pesos. Si el cliente pagó los 10.000 pesos, fantástico, hiciste una venta. Si pagó los 18.000, doblemente fantástico, muchísimo mejor. Al final, cuando el cliente envíe la foto del comprobante, agradece por la compra y envía los accesos. La entrega de los accesos solo es en WhatsApp. Si el cliente no ha enviado foto del comprobante, solicítalo y hazle saber que es necesario para enviarle los accesos. A partir de acá, ya vamos a poner un poco la información del producto, en este caso los medios de pago, es decir, cuando el cliente mencione Nequi, Bancolombia, DaviPlata, ya aquí está la información de los métodos de pago. Si la persona pregunta que a nombre de quién está la cuenta, responde que es a nombre de Pepito Juárez. Obviamente en este caso tú debes poner a nombre de quién están estas cuentas. Si por ejemplo DaviPlata tiene un nombre diferente que Nequi o Bancolombia, pones a nombre de quién está cada cuenta para darle transparencia al cliente. Y vamos a agregar unas instrucciones y restricciones para el asistente. No podemos ofrecer descuentos, 10.000 pesos como mínimo, aunque ahorita vamos a ver algo adicional. Y preguntas frecuentes, preguntas que a la final son generales, pero pueden ayudar a resolver dudas que tenga el cliente. Tú puedes seguir agregando más preguntas comunes que pueda tener tu infoproducto. Siéntete totalmente libre de hacerlo, ¿vale? Entonces mira que con solo, para este caso, 5.900 caracteres, pudimos tener un asistente muy funcional. Ya hemos trabajado el entrenamiento, si te diste cuenta, se hizo de una forma rápida, sencilla e intuitiva. Ahora vámonos al apartado de las plantillas. Y las plantillas, recuerda que son las respuestas automatizadas o las respuestas que equivalen a las respuestas rápidas del WhatsApp Business. Entonces esto nos va a permitir customizar un poco más la conversación con mensajes personalizados para que sea un poco más enriquecida. Vamos a empezar por la plantilla de bienvenida. La plantilla de bienvenida es fundamental y es el primer mensaje que va a recibir el cliente cuando se comunica con tu asistente. Si te das cuenta, la plantilla de bienvenida es muy similar al inicio del entrenamiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Deben hacer match, deben coincidir, porque estas plantillas con el entrenamiento deben tener congruencia, ¿vale? Lo mismo que vimos en el entrenamiento. Transforma tu vida financiera con el pack premium, lo que tenemos por acá, que hace especial este pack. Responde la palabra me interesa. Recuerda que no debes o no es necesario
que elimines esta plantilla y la crees de nuevo. Solamente debes editarla con la información de tu infoproducto. Para editar, simplemente donde dice Vista Chat, le das clic en el switch y ya te va a permitir editar como tú quieras la plantilla. Incluso puedes mover textos, puedes eliminar textos, puedes agregar texto, puedes agregar emojis y puedes incluso adjuntar documentos. Todo eso lo puedes hacer. Una vez hagas las modificaciones pertinentes en base a tu infoproducto, le das en guardar. Y eso es todo. Obviamente yo no lo voy a hacer porque te estoy explicando la infraestructura, pero no voy a adaptarlo a otro infoproducto. Eso ya lo explicamos un poco más a profundidad en las clases anteriores. Luego vamos a ver cuáles son las otras plantillas que tiene el infoproducto. Tenemos una plantilla de precios que cuando el cliente pregunte qué valor tiene, no solamente se responda con la información del entrenamiento, sino que también enviemos una imagen muy bonita de cuánto vale el producto que estás vendiendo. Aquí lo único que tienes que hacer es, nuevamente, Vista Chat, eliminas esta foto y adjuntas la foto de tu infoproducto con los precios. No tienes que crear ni siquiera o esa imagen de tu infoproducto de cero. Puedes utilizar generadores de imágenes como ChatGPT Plus o incluso el ChatGPT 4 que genera imágenes incluso de forma gratuita. Pero también puedes usar Canva como tú desees. Insertas la foto en tu infoproducto, le das guardar. Seguimos viendo otras plantillas. La plantilla de hook. La plantilla de hook o la plantilla de gancho se envía siempre después de que el cliente responde el mensaje de bienvenida. Como la misma palabra lo indica, hook es gancho. El objetivo principal de la plantilla de gancho es elevar el nivel de conciencia del cliente para convencerlo aún más de que haga una compra. Así que esta plantilla debe contener una imagen muy bien detallada y muy llamativa que dé los beneficios de tu infoproducto. Puede ser un video también que explique un poco más a detalle. Por ejemplo, si estás vendiendo un curso, el video puede explicar a detalle qué es lo que está vendiendo ese curso, un pequeño demo de los resultados que puedes tener con el curso o de lo que vas a encontrar en el curso, etcétera, etcétera, etcétera. Le das acá, Vista Chat, y editas en base a tu infoproducto. Luego tenemos también una plantilla de testimonio y esta funciona mucho si un cliente pregunta, por ejemplo, y esto sí es real y hay gente que sí ha tenido resultados, me gustaría ver un testimonio. Debemos tener una plantilla preparada para testimonios y así siempre derribar objeciones. En este caso específico es una simple imagen de WhatsApp donde el cliente dice, te cuento que recibí todo lo que decía el pack, lo he estado aplicando y quiero agradecerles. Excelente el contenido. Sí, son imágenes sencillas pero poderosas que ayudan mucho a que tu asistente tenga buen rendimiento. Ya sabes cómo hacer la edición o, digamos, agregar tu propio testimonio, editas, agregas tu propia imagen y le das guardar. Y nos quedan un par de plantillas adicionales. La primera son los remarketing. Recuerda que no todas las ventas se cierran de forma inmediata al momento en que el cliente escribe, los clientes se ocupan y demás. Entonces, si el cliente nos deja en visto al asistente, le enviamos un pequeño recordatorio que llamamos aquí remarketing para ver si otra vez lo pasamos de frío a caliente y retome la compra. Entonces aquí tenemos un primer remarketing que dice, hey, no te pierdas la oportunidad de adquirir tu pack. Todo esto por un pago único de solo 10,000 pesos. Aquí están los métodos de pago, envíame tu comprobante pronto. Pero si este no funciona, tenemos acá el segundo remarketing y ese segundo remarketing ya es como un último recurso para que por lo menos si el cliente no quiso comprar con 10,000, nos rebajemos un poquito a 7,000 pesos colombianos. Digamos que es una pequeña inversa de el upsell o el order bump. Bajamos el precio. Solo por las próximas 24 horas puedes llevarte el pack financiero por tan solo 7,000 pesos. Es ahora o nunca. Válido solo por hoy hasta las 11:59. Después de este tiempo el precio volverá a subir. Aprovecha esta super promo. ¿Qué medio de pago prefieres usar? Nequi, Colombia o David Plata. Recuerda, le pones acá y haces la edición o si quieres crear el texto desde cero, también lo puedes hacer desde acá sin ningún problema. Le das guardar y listo.
Por último, pero no menos importante, tenemos la plantilla del entregable. Y es que, claro, cuando el cliente hace el pago, debemos entregarle cuál es el curso que va a obtener, o los packs, el PDF, etcétera. Entonces aquí creamos esta plantilla que contiene el link para acceder a lo que compró, y si tienes alguna duda, no dudes en escribirme. Pero recuerda que también hay un order bump, es decir, que si comprabas por 8.000 pesos adicionales el curso o el pack, recibías unos libros que podían potenciar tu educación financiera. Entonces acá tenemos la plantilla del order bump con los libros a través de un PDF. La idea es que cuando la persona envíe el comprobante de pago, se envíe esta plantilla. Ya con esto tenemos todas las plantillas, ya tenemos el entrenamiento, y en este punto, por favor, tómate tu tiempo para editar las plantillas en base a tu infoproducto, obviamente también teniendo en cuenta que ya tienes o ya estructuraste tu entrenamiento. Y ahora nos vamos al apartado de disparadores, por acá. Y aquí es donde ocurre un poco la magia. Aquí es donde podemos enviar estas plantillas en base a lo que vaya ocurriendo en la conversación, y simplemente eso. También acá con los disparadores vamos a capturar la venta cuando la persona envía su comprobante, y asimismo también vamos a enviar esos remarketing para poder, digamos, nuevamente captar ese cliente y retomar la conversación para cerrar la venta. Para el testimonio, por ejemplo, es muy sencillo, son disparadores lógicos. Si el cliente desea saber si es real, ver un testimonio o un ejemplo, en la acción procedemos a enviar la plantilla de testimonios. Y es que los disparadores lógicos son muy poderosos porque funcionan con instrucciones naturales. Entonces, el asistente va comprendiendo la conversación, y si el cliente dice, no sé, no estoy convencido, le muestra el testimonio. Así que es bastante poderoso. Asimismo también, aprovechando que ya hice un contexto del disparador de tipo lógico, vamos a ver cómo se ejecuta la captura de la venta. Y es un disparador muy fácil de tipo lógico. Dice, la persona envía una foto del comprobante de pago del banco Nequi, Bancolombia DaviPlata, por un valor de 10.000 pesos o de 18.000 pesos, agreguemos lo siguiente, o de 7.000 pesos colombianos. Lo de los 7.000 es porque recuerda que tenemos en el segundo remarketing el mensajito de que bajamos el precio. Entonces, si alguien envía los 7.000, le enviamos el entregable, guardamos por acá. ¿Y qué vamos a hacer en la acción? Agrego el contacto, cambio la etiqueta por facturar. En este caso, te recomiendo que para infoproducto le cambies el nombre por facturar a comprobante enviado. Así suena más bonito. Volvemos acá. Acá me tiene que salir comprobante enviado. Nos enviamos una notificación para que nos llegue acá. Y aquí hay dos opciones. Si el cliente envía el comprobante de pago, apagamos la automatización de esa conversación para enviar la plantilla de forma manual, o podemos también no poner esto acá, sino que cuando se envíe el comprobante de pago, se envíe la plantilla de forma automatizada. De la primera forma, lo que puede hacer es evitar que envíen comprobantes falsos. Si tú prefieres ver y validar comprobante por comprobante, lo puedes hacer. O si quieres dejarlo totalmente automatizado, le quitas esta opción y en la acción le pones enviar plantilla con el entregable, que sería este. Lo puedes hacer de las dos formas. Repito, si quieres que, si el cliente envía el comprobante de pago, no revisarlo, sino que automáticamente se envíe el entregable, lo dejas así. Si la persona envía el comprobante, envías la plantilla del entregable, pones comprobante enviado, pones notificar a administradores, agregas el contacto, y en condiciones es importante que esté, si la etiqueta actual es sin etiquetado, para evitar enviar comprobantes a gente que ya compró. Importante. Pero si quieres que no se envíe el comprobante, sino que tú lo verifiques, eliminas esa acción y pones mejor configurar conversación para que se apague la automatización. Eso es todo. Le das a guardar cualquier modificación que quieras hacer y nos queda la de los remarketing. Tenemos el remarketing 1, ya está configurado para que se envíe 3 horas después si el cliente no envió un comprobante, y si el cliente dejó en visto al asistente
Puedes modificar que no sean 3 horas, sino 1, 2, 5, ya eso va en ti. Consideramos que 3 horas es importante. Y hay un rango de horario entre 7 de la mañana y 9 y media. ¿Cómo así? Si la persona, por ejemplo, escribió a las 9 y media y dejó en visto al asistente, a las 3 horas ya serían horas de la madrugada. No queremos eso, porque probablemente el cliente se duerma. Nuevamente restringimos ese horario para que a las 7 de la mañana valide y envíe ese remarketing 1. Eso ya está así, no tienes que tocar nada, ya queda configurado. Y en el remarketing 2, lo mismo, ¿no? Por acá. En este caso tiene 11 horas, yo personalmente recomiendo que el remarketing 2 se envíe unas 3 horitas después. Por si acaso, ni siquiera con el primer remarketing el cliente toma acción. Ya con el segundo remarketing, lo mejor es que si el cliente no compró, pues ya se da por, digamos, acabado ese lead, porque sabemos que no va a tomar acción. Con eso, oficialmente ya tenemos los disparadores listos. El último es el del hook, que recuerdas que te había dicho que lo que hace es que cuando el cliente responda a la plantilla de bienvenida se envíe, ¿vale? Aquí tal cual. Si el contacto, es decir, el cliente, envió más de un mensaje, que fue ese mensajito de responder la plantilla de bienvenida, se envíe. Y me gusta que aparezca esto así. Si por algún motivo no te aparece la plantilla de mensaje, en este caso la que se tiene que enviar es el hook, lo buscamos acá. Sería simplemente así, seleccionar, y por acá en la condición también. Es importante, muy importante, que pongas plantilla hook en la condición, porque si no se enviaría siempre que el cliente responda. Si no pones esta condición, va a pasar. Seleccionate que esté así, le das a guardar, y con eso oficialmente ya debes tener tu asistente configurado, listo para vender infoproductos. Vamos a hacer una prueba rápida. Entonces voy a escribirle ese numerito. Hola, quiero más información. Aquí nos llegó el mensajito. Lo que debe suceder en estos momentos es, el asistente va a responder la plantilla de bienvenida. Efectivamente, el tiempo de respuesta es entre 15 y 30 segundos. Por efecto de agilizar este ejercicio, lo que voy a hacer es darle en respuesta automática para no esperar ese tiempo. Ya aquí pasaron los 15 segundos, entonces lo envió solito. Lo que sucedió aquí fue que se envió la plantilla de bienvenida. Entonces, desde la perspectiva, como si yo fuese el cliente, a mí me llega el mensajito desde mi WhatsApp convencional y uno gestiona las conversaciones desde CetterChat. Entonces miren cómo se ve acá, por ejemplo, la plantilla de bienvenida, ¿vale? Y dice, listo, si realmente estás interesado, escribe la palabra me interesa. No voy a poner me interesa, voy a poner, por ejemplo, sí, claro. Claro que sí, por ejemplo. Entonces me tiene que llegar aquí el mensaje, vamos a darle responder para agilizar la respuesta. Está respondiendo el asistente. Y qué chévere, mira lo que está pasando acá. Me envió el hook porque ya respondí la plantilla de bienvenida y también me va enviando o me va a enviar la información adicional que pusimos en el entrenamiento. Entonces por eso te digo que el hook es importante, porque nos va a permitir elevar el nivel de conciencia del prospecto. Al mismo tiempo ya nos va enviando la información del entregable. Entonces aquí nos dice, incluye la plantilla de presupuesto mensual, lo de los bonos, todo eso lo está tomando desde el entrenamiento. Oferta por tiempo limitado, acceso de por vida, sin mensualidades. Muy bien. Ahí nos sigue ya bombardeando un poquito. Y la idea no era mandar todo eso en la plantilla de bienvenida, precisamente para no abrumar al cliente. Entonces dice, para comprar responde el mensaje con el método de pago que prefieras. Pondré en X. Entonces aquí vamos a darle en auto para que responda y no esperar los 30 segundos o los 15 segundos. Aquí dice que la cuenta de Nequi es Pepito Juárez, el número, una vez realices el pago, envía el comprobante para que puedas enviar los accesos. Y pues ya digamos que no voy a seguir el ejercicio, porque a la final tú mismo te vas a dar cuenta, cuando la persona envíe el comprobante, se va a cambiar solito a pago enviado, y dependiendo cómo lo hayas configurado, si lo tienes automático, se pone a comprobante enviado y se le envía el entregable. Si no, se apaga la automatización y puedes responder de forma manual.